Hola, buenos días. Hola. Buenos días, ingeniero. Buen día, Buen día. ingeniero. Entonces empezaremos con el nuevo tema, que es distribución de presiones. Y bueno, o sea, en este capítulo lo que vamos a ver lo siguiente. La incidencia, o sea, cuando hay una carga, directamente hay el contacto con el suelo, ¿cierto? La fundación con el suelo. Pero sin embargo, esas presiones se transmiten hacia el interior del suelo. Entonces aquí en este capítulo justamente vamos a aprender a calcular para diferentes condiciones, ¿no?, de carga, la incidencia de las presiones a diferentes profundidades. Bueno, entonces la distribución de presiones. Cuando se realiza una obra se someten cargas solicitantes a un suelo. Se debe tomar en cuenta muchos efectos como los relativos a estudio de asentamientos. Muchas veces el asentamiento del suelo no siempre está en el punto de apoyo con la fundación, sino también puede ocurrir a diferentes profundidades debido a que la incidencia de las presiones inducidas de la estructura tienen influencia hacia el interior del suelo. A mayor profundidad esa incidencia va a ser menor, pero sin embargo a veces el estrato que va a primar en la elección del tamaño de las fundaciones o el tipo de fundaciones que se va a emplear son los suelos que están en el interior del suelo. No en la parte superficial, sino hacia adentro. Eso es lo que es importante saber calcular para tomar decisiones qué solución se va a dar en cualquier tipo de estructura. Por estamos diciendo aquí muchos aspectos como relativo al estudio de asentamiento, ¿verdad? Empujes de tierra, capacidad de carga de los suelos. Es importante conocer la distribución de presiones o tensiones a varias profundidades. Verificar la influencia de las cargas a estratos subyacentes del suelo de fundación. Además, si estamos haciendo una estructura, supongamos, ¿no es cierto?, una estructura digamos, de 20 pisos, y sin embargo al lado pueden tener una estructura de menor envergadura, de repente de 5 pisos o 2 pisos. Entonces, esa incidencia también influye al vecino. Ahora, lo que tiene que hacerse también es hacer los cálculos, ¿no es cierto?, qué efecto puede producir al vecino. En muchos casos ya se ha llevado, inclusive han llegado a demandas, a juicios, porque resulta que la estructura que se ha construido ha causado asentamientos o levantamientos de la estructura, que es relativamente liviana frente a la estructura que estamos haciendo. Gracias. Entonces, lógicamente que para poder determinar, como les decía, ¿no es cierto?, la incidencia de presiones, hay dos efectos. También si en realidad tres, porque si estamos haciendo una estructura muy pesada, puede ser que por cambiamiento de la estructura, es como decir, una estructura muy pesada, resulta que causa protuberancia hacia la parte lateral. Entonces, si el edificio es liviano, resulta que se va a levantar. Ahora, lo contrario, si es muy pesado, más bien va a tratar de hundirlo. O sea, la incidencia va a causar un asentamiento también en las estructuras vecinas. Y aparte de eso, si cargo demasiado la estructura, la fricción, que es generalmente tratamos de decir todo, de que la fricción ayuda a soportar la estructura. Pero si es demasiado pesado, entonces aquí se invierte el efecto de estructura, más bien la estructura, digamos, se convierte en una fricción, o sea, un coeficiente de fricción negativa. También ayuda a entrarse para adentro. Entonces hay varias cosas que hay que analizar cuando son estructuras muy pesadas. Bueno, la incidencia de las cargas, ¿no es cierto?, va a depender mucho, ¿no es cierto?, qué tipo de carga. Puede ser una carga una carga distribuida linealmente, carga distribuida en una superficie, puede ser la carga que sea triangular, en fin, hay diferentes casos, digamos, de las presiones que vamos a ver y determinar la incidencia de presiones hacia el interior del suelo. Bien, entonces, las presiones pueden ocurrir, como dice aquí, por ejemplo, debido a los macizos terrosos y se debe a su peso propio, llamadas presiones vírgenes. O sea, también presiones vírgenes son las
mismas presiones que causa el suelo que está en el lugar, o cargas de estructuras aplicadas. A eso le llamamos presiones inducidas, lo que produce la carga, en este caso de una estructura, eso se llaman presiones inducidas. No solamente pues, va a ser edificio, puede ser también, que se yo, un relleno, una represa, o de repente un relleno para alguna estructura que se va a hacer. No solamente estamos hablando de estructuras de hormigón, sino también de estructuras de macizos terrosos, de grandes proporciones, digamos, de piedras. Pueden ser resultantes de fundaciones, pavimentos, excavaciones, etc. Bueno, estos últimos se comportan en dos análisis, las presiones de contacto y las presiones ocurridas en el interior del macizo. Bien, entonces, si analizamos aquí, este es un macizo terroso que está causando la presión. La presión va a ser directamente el peso específico del suelo multiplicado por la altura H. Ahora, si a este macizo le quitamos una porción de suelo, pues vamos a tener la presión inicial, que estamos llamando sigma cero, menos un delta sigma cero, menos la cantidad de peso que le estamos quitando aquí con la excavación. Ahora, si sobre esta excavación coloco una carga, entonces voy a tener una carga distribuida. Entonces voy a tener aquí, entonces va a ser esta misma ecuación, fíjense, la presión inicial menos el peso que le saqué de la excavación, más el incremento de la presión de cualquier estructura. Esto va a quedar de esta forma. Bien, entonces aquí estamos, por eso estamos a la aclaración: presión debido al peso propio, delta sigma cero, presión de alivio debido a la excavación, y delta sigma P, presión debido al cargamento, o sea, la carga que se está aplicando. Bien, entonces lógicamente que aquí vamos a hablar siempre de las presiones efectivas. Pues vamos a hacer un repaso del suelo 1, y eso ya lo vimos en el suelo 1. Por ejemplo, digo, peso debido al peso propio. El estrato del terreno está construido por N camadas con peso específico, o con cualquier gramo de peso específico, ¿no es cierto? Puede estar saturado, parcialmente saturado, o puede estar seco, lo que sea. Y las alturas H y las presiones verticales, ¿cuál sería? Simplemente la presión a una profundidad Z va a ser la sumatoria de I hasta N por D más UI, que es el peso específico del suelo, multiplicado por las alturas. Ahora, si lo vemos ya en la presión, en términos de presiones efectivas, vamos a tener sigma prima, va a ser la presión debido al peso menos la presión neutra. Eso es la presión efectiva. La presión neutra es debido al agua, ¿no es cierto? El gamma del agua multiplicado por la altura Z. Bien, entonces, vamos a ver acá un repaso de suelos 1. Aquí tenemos el nivel de agua, aquí está el nivel del terreno, y aquí tenemos el gramo saturado y el gramo de suelo. Y entonces aquí tenemos la presión total, va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por H, que es el peso del agua, más el gamma saturado, que es el peso específico saturado, por la altura Z, que sería la presión total. Y la presión neutra sería, ¿qué cosa? El gamma del agua multiplicado por van a corregir esto, es más, aquí me signo más. Sería el peso específico del agua más una altura Z cualquiera. Eso sería la presión neutra. Ahora, la presión efectiva es la presión total menos la presión neutra, o también llamada presión intersticial o presión de poros, es la misma. Entonces, por favor, aquí pongan más, no es menos. Ya. Bien, haciendo operaciones, aquí no es cierto, vamos a llegar a que, haciendo este mismo esquema, vamos a llevar que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Haciendo operaciones, vamos a llegar de que la presión efectiva es igual al peso específico sumergido multiplicado por una altura Z. El peso específico sumergido, que es igual al peso específico saturado menos el peso específico de agua. Eso es el peso específico sumergido. Vamos a hacer un repasito de suelos 1, por favor. Bien.
Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo numérico. Trazar los diagramas de presiones totales y presiones efectivas para el terreno indicado de la figura. Aquí tenemos arena húmeda, arena saturada y arcilla. Entonces, aquí tenemos H1 es 1.50, H2 3 metros y H3 3.60. Bueno, las presiones efectivas que tendrían que ser. Simplemente va a ser, digamos, para calcular esto de aquí a unos 50 metros, va a ser el gamma del suelo, que es 1.7, ¿no es cierto? Que es saturado, multiplicado por la altura, 255 gramos por centímetro cuadrado. Y sumado 1.50 más 3 metros, estamos hablando de 4.50. Entonces tendríamos 4.50, aquí de la columna de 4.50, tenemos aquí la presión efectiva total, que es 255 más el gamma sumergido por H2. El gamma sumergido es el gamma saturado menos el gamma del agua. 2.1 menos 1 tenemos igual a 1.1 multiplicado por la altura, que es 300 metros, 300 centímetros. En total nos va a dar 585 gramos por centímetro cuadrado. Acá lo mismo. La 850 vamos a tener, ¿no es cierto?, la presión efectiva 8.10, este valor de aquí, más el gamma sumergido. Entonces, como está la arcilla aquí, va el gamma saturado menos gamma del agua, vamos a tener el gamma sumergido. En este caso, valía aquí, fíjense aquí, vale el gamma 3, vale 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, digamos, el saturado menos gamma del agua, 2 menos 1 es 1. Entonces aquí tenemos 1 por 360 gramos, 360 centímetros, tenemos 945 gramos por centímetro cuadrado. Entonces aquí estas serían las presiones efectivas. Ahora, si queremos calcular solamente las presiones totales, perdón, las presiones neutras, que tenemos aquí, 1 multiplicado por 300. De aquí, y a los 850 tenemos 1, la presión igual 1 por la altura, 300 más 360, tenemos 660 gramos por centímetro cuadrado. Si queremos calcular las presiones totales, también podemos calcular, aquí están las presiones. 1.50 sería ¿qué cosa? 4.50 sería presiones total aquí. 1.50 tenemos 1.7, que es esto de acá, multiplicado por la altura. La altura es 1.50. Aquí nos va a ver, fíjense que es 1.50. 450 por esto sería gamma del suelo. Para la presión total sería qué cosa. Aquí, en este caso, estamos tomando en cuenta el 1.70, que es el gamma del suelo, gamma del suelo, una arena húmeda, multiplicado por la altura. Entonces tendría que ser 1.70 multiplicado por 1.50. Aquí hay un error. 1.50 por 1.70 tiene que darnos 255 gramos por centímetro cuadrado. Corrijan por favor acá. Es el peso específico del suelo saturado, que es gamma su m, multiplicado por su altura. Y viene a ser esto. La altura es esta. Aquí tiene equivocación. Aquí 1.50. Esta parte está por favor 1.50. Este tiene que ser 1.50 multiplicado por 1.70. Este 1.50, no es 4.50. Ya, ahora los 4.50 hacemos lo mismo. Entonces va a ser esta presión total sigma prima más la presión neutra. La presión neutra, que viene a ser esta parte de aquí, que aquí está el nivel de agua. Entonces tenemos la columna de agua a partir de aquí. Tenemos 3 por 1, que es el peso específico del agua, pero nos da 300, este de aquí. A los 850 hacemos lo mismo. Entonces esto vamos a tener 900 más 810 tenemos
tendría que ser esto, 885 aquí una sola igual, más 660, que sería 360 multiplicado por gramos del agua. Entonces tendría 1605 gramos por centímetro cúbico. Corrijan por favor acá. Este 850 más el gramo del agua multiplicado por 360, que va a dar este valor. Bien, entonces con eso se trazan los diagramas de presiones. ¿Okay? Bueno, ahora ya vamos a lo que estábamos queriendo ver, el caso del suelo. O sea, si tenemos un suelo, un macizo terroso con peso especial, no sé, cualquiera que es este, pero está en una superficie inclinada. Entonces la inclinación es el ángulo beta. Y tenemos lo siguiente, entonces, y la carga puntual es justamente va a ser qué cosa, es el peso específico del suelo multiplicado por su área, ¿no es cierto? Nos va a dar este P, una carga puntual. Entonces, si aquí tenemos, ¿no es cierto?, una presión vertical, y otra que está inclinada justamente por esta inclinación que tiene el suelo. Entonces tenemos tres componentes, uno que está, para que cierre el polígono de fuerzas, tenemos uno que va a ser perpendicular a esta superficie, y otra va a ser vertical y otra tangencial. La suma de los tres, pues, actúa en este suelo inclinado. Entonces aquí vamos a sacar estas fórmulas, por favor. Aquí la tensión vertical de un plano paralelo a la superficie tenemos igual aquí. Por favor, aquí el P mayúscula vamos a usar por una carga puntual. Entonces la carga puntual es gamma del suelo multiplicado, ¿no es cierto?, por el ancho, por la altura, por 1, por un metro de fondo. Por eso aquí no está figurando ese 1. Entonces eso nos va a dar una carga puntual P, dividido entre B por coseno de beta, que es por la componente justamente en este sentido. Entonces tenemos el gamma de su M, que es el peso del suelo, multiplicado por Z por coseno de beta. Entonces esto sería el sigma vertical, en sentido vertical. Ahora tenemos la componente, digamos, que es esta de aquí, perpendicular a esta línea. Vamos a tener igual a este valor, gamma sub M, por Z, por coseno de beta, por coseno de beta. Vamos a tener gamma sub M multiplicado por Z, por coseno al cuadrado de beta, que es este de aquí. Por favor, estas fórmulas ustedes, si quieren, pueden anotárselas, o bien lo calculan, bueno. Y la tangencial va a ser directamente sigma Z por seno de beta. Porque vamos a llegar desarrollando estos valores, vamos a tener un medio del peso específico del suelo multiplicado por la Z cualquiera por seno de beta. Ahora, si fuera beta igual a 0, entonces coseno de 0 grados es 1. Y por tanto nos quedaría más este valor. Gamma sub multiplicado por Z, y la tangencial sería 0. Esto es siempre y cuando esta superficie del suelo sea horizontal. Pero si no, hay que hacer descomposición, ¿no?, por este ángulo de aquí. Bien. Ahora vamos a ir viendo las presiones para diferentes tipos de cargas. Por ejemplo, aquí hay presiones debido a cargas aplicadas. Las presiones producidas por las cargas aplicadas en la superficie del macizo pedregoso son calculadas y evaluadas bajo la hipótesis de que es un suelo semi-infinito, elástico, isótropo y homogéneo. Son hipótesis que en realidad estamos asumiendo, pero en realidad el suelo nunca es homogéneo ni tampoco isótropo, pero damos como válido justamente los conceptos. Obedecen a suelos reales, pero por la complejidad de estos se considera así, o sea, estamos idealizando en serio. Bien, entonces, aquí vemos, fíjense, tenemos aquí, supongamos, aquí una fundación cualquiera, puede ser una zapata, puede ser una losa, lo que sea, cargada con una carga puntual P. Entonces, con este diagrama que estamos haciendo, estamos mostrando, lógicamente a un punto más cercano al punto de aplicación de la carga,
vamos a tener incidencia de cargas mucho mayores. Entonces, el diagrama de presiones tiene mayor incidencia. Si a otra profundidad mayor, estas presiones van a ir disminuyendo. A una profundidad mucho mayor, disminuye más. Lógicamente, va a haber un momento en que estas presiones ya no va a tener mucha incidencia. Por eso que nos interesa ahora aprender a calcular las presiones a diferentes profundidades. Porque si calculamos, por ejemplo, una fundación apoyándonos acá, pero tengo un suelo malo que sea 4 o 5 metros de profundidad, pues voy a determinar la incidencia de estas presiones a esa profundidad. Entonces, si las tensiones admisibles de este suelo está debajo a 3 o 4 metros de profundidad, entonces tendré que dar solución, porque el efecto me va a causar el suelo que está más abajo, no el que está haciendo simplemente contacto con la fundación, sino abajo. Justamente para eso se necesita determinar las presiones, la incidencia de presiones a diferentes profundidades. Bueno, el primer caso vamos a ver para la carga concentrada. En este caso. Este es el método de Boussinesq. Anótense, por favor. El método de Boussinesq lo planteó en el año 1885 y son fórmulas viejas, pero siguen vigentes actualmente. Y además, la aplicación fácil, seguimos aplicando esto. Entonces, esto es para Boussinesq, da justamente las fórmulas, ¿no es cierto?, en la profundidad Z para carga concentrada. También entonces, esta ecuación que está demostrada aquí viene de esta gráfica. Fíjense que yo tengo una carga P cualquiera, yo puedo calcular a una distancia R horizontal y a una profundidad Z. O bien directamente debajo de la carga. En ese caso ya no tendría este ángulo. Justamente en este método, el más aplicado porque es fácil. Porque fíjense que voy a determinar a una distancia cualquiera o una profundidad Z, que es lo que tengo que encontrar, simplemente este ángulo θ de acá, nada más, y aplico las fórmulas. Entonces este método no es complicado, por eso es el método más utilizado, el método de Boussinesq. Entonces en este caso estamos haciendo, fíjense, la fórmula general, 3P, carga, esta es carga puntual, 2pi por z al cuadrado por coseno de la quinta. Esta ecuación se lo van a anotar, por favor. Ahora, el sigma tangencial, en ese sentido, va a ser P, 2pi por z al cuadrado por 1 más U. Este es el módulo de Poisson. Todo esto coseno al cubo de pi por coseno al cuadrado de pi, 1 más coseno de pi. No le estoy pidiendo ya, digamos, la demostración de la fórmula, sino le estamos aplicando directamente las fórmulas. Ahora, esta fórmula está saliendo, que decía, de esta figura, fíjense. Estamos calculando sigma z, sigma tangencial, que es y este valor en este sentido. Entonces, para eso estamos aplicando aquí tau a la distancia z, a una distancia r cualquiera, a la profundidad z. Esto vale p, 2 sobre 2pi z al cuadrado por 3 seno de phi por coseno a la cuarta. Ya están hechas las fórmulas. Lo único que hay que hacer un pequeño dibujo. Entonces estas fórmulas, por favor, anoten para el examen, ¿eh? Vayan haciendo su formulario. Bien. Enseguida la fórmula final es esta. 3p sobre 2pi z al cuadrado por coseno de la quinta. Esta es la ecuación general de de Boussinesq. Lógicamente que aquí hubo bastantes discusiones porque era fácil de aplicar, hubieron algunos detractores que querían demostrar que eso estaba muy errada la fórmula. Al final no pudo, el que tiene error, pero la aplicación es bastante fácil y por eso sigue vigente esta fórmula. Entonces, bien. Ahora, por ejemplo, esta misma ecuación podemos calcular por estas fórmulas, por estas gráficas también.
Sigma Z va a ser una constante K, P es la carga puntual, Z al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, este K viene a ser esta ecuación de aquí, 3 sobre 2pi por 1 sobre 1 más R. R es la distancia, ¿no es cierto?, desde el punto de aplicación a una distancia cualquiera horizontal, sobre Z. Z es la profundidad a la cual queremos determinar las presiones. Todo eso al cuadrado, todo esto elevado a las 5 medios. Esto viene a ser K. Entonces aquí, si quieren ustedes hacer analíticamente, calculan esto, K, esta es la carga puntual, y la profundidad a la cual quieren determinar Z al cuadrado. O bien utilizan este abaco. En este abaco, ¿qué hacen? Lo único que tienen que encontrar justamente en función de la distancia R horizontal sobre la profundidad Z a la cual se quiere encontrar. Entonces, con esos datos entran aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Entonces, entran con este valor que es dato en realidad, la distancia R, ¿no es cierto? Supongamos que estamos aquí, PR, yo quiero calcular 5 metros, digamos, entonces eso será R, perdón, 5 metros, y Z será, supongamos, a 10 metros, será 10. Entonces, con ese valor encuentro de R sobre Z, supongamos en este punto cualquiera, digamos que nos haya dado, qué sé yo, 0,6. Este es directamente el valor de K. 0,20. Entonces, esta fórmula voy a calcular 0,20 por P es la carga puntual, dividido entre la profundidad al cuadrado. Ya está calculado su presión, o sea, cuestión de minutos. Esa es la facilidad de esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola, ¿me escuchan o no hay audio? Sí, se escucha ya. Ya. Entonces, por favor, esta fórmula que estoy mostrando acá, anótenlo para su formulario, para el examen, para que hagamos resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, el método de Boussinesq es para determinar las presiones a diferentes profundidades a una distancia R cualquiera, ¿no es cierto?, para una carga puntual. Después, inclusive, este autor tabuló, después vamos un poco más allá, vamos a ver, este mismo concepto ya está tabulado. Después vamos a ver eso. Bueno. O sea, ahora si unimos lo que decía, ¿no es cierto?, a una distancia, perdón, una profundidad, qué sé yo, de cualquiera, digamos, Z1, Z2, Z3, Z4, cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que demostrar con esto? Justamente lo que se llama el curvo de presiones, que son estas líneas, que son líneas isóbaras, porque tienen la misma presión en cualquier punto. Esto se llaman líneas isóbaras o curvas isóbaras. Entonces, la presión que se va distribuyendo hacia el interno del suelo forma un bulbo. Por eso siempre hablamos del bulbo de presiones. Entonces, el bulbo de presiones se carga una carga puntual aquí. La incidencia de presiones se va a hacer como un bulbo, como ven aquí. Entonces, lógicamente que la distancia, ¿no es cierto?, a diferentes profundidades van a tener diferentes diagramas de presiones. Bueno, lo que les decía sobre este asunto de la ecuación, hubieron varias observaciones, especialmente por un tal Cochlear-Shading, sobre la crítica de la ecuación de Boussinesq. Bueno, o sea, lo que decía, por ejemplo, los valores de sigma z obtenidos aproximadamente por Cochlear y Shading, figura que estamos pasando en esta figura, coinciden aproximadamente con los que son proporcionados por la teoría de Boussinesq. Los que decía, la hipótesis inicial analizada así justificable, tomando en cuenta estos resultados experimentados verificados por la figura anterior, se determina que las presiones son mayores debajo de la carga, o sea, debajo del punto de aplicación, y menores cuando se aleja de ella, procurando corregir esa diferencia, ¿no? Entonces, Rowling
generaliza la forma de Boussinesq escribiendo la siguiente ecuación. Entonces aquí se escribió de esta forma, decía Rowling que la fórmula correcta debería ser esto, pero al final no prosperó y se quedó nomás con la fórmula de Boussinesq. B por P, la carga puntual, entre 2pi por z al cuadrado por coseno de B más z de phi. ¿Pero qué era esto? Fíjense, decía, donde B es un parámetro que depende de la naturaleza del suelo, llamado factor de concentración. Cuanto mayor B, más son las presiones que se concentran debajo de la carga. Se admite generalmente B igual a 3 para suelos arcilosos, lo que equivale a aceptar la forma de Boussinesq, B igual a 4 para suelos arenosos. Al final de cuentas también son suposiciones, porque estaban tomando un valor así en forma arbitraria, fíjense. Por eso no prosperó esta ecuación. Seguimos utilizando la ecuación de Boussinesq. Y según Hall decía, el otro autor decía que B era igual a M más 1, siendo M 1 sobre mu. Mu es este coeficiente de Poisson. También es difícil, al final se adopta este valor en función de otros valores de CPT, lo que sea. También no es exacto. Entonces, bueno, la discrepancia observada y se fue atribuida por Floch con la ley hecha de Hooke, no puede ser aplicada a los suelos. No puede ser aplicada a los suelos. Pero sin embargo, como les digo, estas críticas que hubo, estas ecuaciones, no son vigentes, pero no son aplicables. Sí, seguimos aplicando estas ecuaciones que estamos viendo aquí. Por eso, Boussinesq sigue vigente. Bueno, ahora otro caso. Esta es carga distribuida a lo largo de una línea, o sea, esta es linealmente distribuida, fíjense. Entonces esto viene kilos por metro, ¿no es cierto?, distribuida. Entonces, fíjense, aquí tiene esta rayita aquí arriba, entonces por eso no van a confundir este P. Uno es el Boussinesq para carga concentrada, P mayúscula. Y para este tipo de carga le vamos a poner un apóstrofe de esta rayita de acá. No se van a equivocar. Entonces aquí, esta fórmula es conocida como la fórmula de Melan. La fórmula de Melan es para carga linealmente distribuida. Pues lo mismo en esta ecuación está diciendo, por ejemplo, tenemos una línea aquí y formamos un ángulo pi. Lo más costoso es encontrar este ángulo. Entonces digo una distancia r cualquiera, ¿no es cierto? Una distancia r desde el punto de aplicación y a una profundidad z. Entonces, lógicamente porque como está el coseno de 0 es 1. Entonces si está debajo del eje, entonces esto vale 1. Va a ser directamente 2pi sobre, 2p, que es la carga distribuida, dividida entre 2pi por z, pi por z, directamente. Entonces esto se aplica solamente para este caso, linealmente distribuido. Entonces lo pongan como fórmula de Melan. La otra fórmula que tenemos, fíjense, estamos viendo dos casos, ¿no es cierto? Una para una carga puntual, para una carga linealmente distribuida, y ahora para una carga uniformemente distribuida en una faja, que es esta, para este caso. Tiene un ancho B, y una carga distribuida nos va a dar, esto van a poner con P minúscula, por favor, para que no se equivoque. Toneladas por metro cuadrado. Entonces, lógicamente, aquí también facilita los cálculos. Fíjense, esta profundidad Z se pueden calcular aquí en el eje o a un punto cualquiera. Lo que tenemos que calcular, este va a ser el ángulo beta y este es el ángulo alfa. Este alfa siempre está expresado, por si acaso, en radianes. Entonces,
Esta ecuación, la demostración que viene aquí, justamente estamos hablando esto se llama la ecuación de Carothers. Anótenle, por favor, carga uniformemente distribuida en una faja, entre paréntesis pongan Carothers. Ese es el autor. Se conoce como la fórmula de Carothers. Entonces aquí ya están hechas las ecuaciones, fíjense, sigma z, 2pi, como les digo, pongan minúscula, no se van a equivocar con esta carga. Esta carga es distribuida sobre pi por 2 veces alfa, alfa en radianes, seno de 2 alfa por coseno de 2 beta. En sentido x es este valor, p sobre pi 2 veces alfa, seno de 2 alfa, todo está expresado en radianes. Entonces tenemos las tensiones principales, tensiones máximas, sencillamente dadas por esta ecuación. Sigma 1, que va a ser P, la carga distribuida, sobre pi, 2 veces alfa, más seno de 2 alfa. Entonces aquí lo podemos ver esta ecuación. Estos. Entonces, podemos calcular a cualquier profundidad por eso. Ahora, lógicamente, para este caso, este abaco, o estos valores que tienen en este cuadro, nos permite calcular fácilmente. Si yo quiero, digamos, por ejemplo, una profundidad z cualquiera, yo puedo calcular de este modo. Este P va a ser el dato, digamos, de este diagrama, o sea, de la carga distribuida. Entonces, voy a buscar la relación de este valor. La relación siempre estoy buscando la relación de z con el ancho B. Para 0,1 veces B, entonces me va a valer 0.997 de P. Pero lo único que tengo que hacer para calcular si yo tengo este dato, ¿no es cierto?, de B, le estoy poniendo la profundidad en función de B. ¿Y cómo se pone eso? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, digamos, Z que sea 2, el ancho de esto que sea 4, digamos. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a sacar esa relación, ¿no es cierto? La profundidad versus el ancho de B. O sea, yo digo, si Z va a valer 6 y mi ancho vale 2, entonces ¿cuánto valdría Z? Se saca la relación de eso, no sé cuántas veces vale eso, entonces vamos a poner, estamos poniendo en función de B. Y una vez obtengamos eso, ¿no es cierto?, nos va a dar este valor directamente. Solo lo único que hacemos es multiplicar este valor multiplicado por este P. Este P es ya un dato. O bien calculamos por esta fórmula. Ahora, el otro caso es para carga distribuida sobre una placa circular. Esto es para una placa superficie flexible y circular de radio R. Para carga uniformemente distribuida, P está en kilogramos por centímetro cuadrado, pero esto es para carga para una placa circular. Está dada por la fórmula de Love, pero se deduce también de la fórmula de Boussinesq. Entonces la fórmula de Love nos da justamente las presiones para una placa circular uniformemente distribuida. Para este caso, entonces tenemos aquí una placa. Justamente este es el efecto. Si tenemos una llanta de un vehículo, nos va a dar este tipo de presiones. Entonces tenemos aquí una distancia R y tenemos la carga puntual P. Bueno, entonces también podemos calcular P a una distancia R cualquiera o una profundidad Z cualquiera. Lo único que tenemos que determinar es este ángulo phi con respecto a la horizontal y la vertical. Lo que más cuesta aquí encontrar justamente el ángulo. Entonces, calculamos con esta fórmula. Fíjense, aquí, para calcular este valor cualquiera, una profundidad Z, pues que esta es la demostración matemática, si ustedes quieren, lo hacen, pero yo lo veo de una forma práctica, cómo aplicar la fórmula directamente. Entonces, este P es una carga distribuida, fíjense, minúscula, 1 menos
1 sobre 1 más R sobre Z al cuadrado a la 3 medios. Esta fórmula se conoce como fórmula de Love. Ahora, también ya está, inclusive ahí ya está tabulado los valores, si ustedes quieren calcular. Entonces, esta ecuación tienen que tenerlo en su formulario. Ahora, la misma ecuación también se puede calcular por este abaco, o por esta tabla también. Para usar esta tabla, ¿qué hacen? Fíjense, los valores del factor de influencia están dados por el siguiente cuadro. Lo primero que buscamos R con respecto a la profundidad Z. O sea, este R es el radio del círculo. Sobre Z, la profundidad a la cual queremos tener las presiones. Este es el factor de influencia. Entonces, buscando esta relación nos va a dar, por así decir, si nos da 1.5, entonces I vale 0.829. Este 0.829 multiplico directamente por esta carga distribuida, que es dato. Tengo directamente ya la presión, esa profundidad Z y una distancia R. Es simple. Entonces, lógicamente los valores intermedios, supongamos que me diera 2.7, por así decirlo, no sé, entonces ¿qué hago? Interpolo estos valores, entre 2.5 y 3. Los valores que no están en la tabla se interpolan. Ahora, cuando estos valores me da mayores a 1, tomo siempre el 1 o en su defecto valor, tomo este máximo valor, como también aquí el menor valor, que es este 0.89. Ahora, si no quiero emplear esta tablita, entonces puedo calcular también por estado. Pues en este caso el diámetro vale 2 veces R. Y aquí está la carga distribuida. Entonces, para usar este ábaco, hago la relación de Z sobre D. Z es la profundidad a la cual quiero calcular. D es el diámetro, ¿no es cierto?, de la carga distribuida en la placa circular. Suponiendo, ¿cierto?, que supongamos que esa relación de Z sobre D me dé 2, digamos. Vengo por acá, encuentro esta curva, proyecto hasta aquí y voy a tener este valor. Aquí más o menos 0.1, será 0.08, algo así. Multiplico directamente por la carga distribuida y ya tengo el resultado. Como ven, este método es bastante fácil, lógicamente que son métodos antiguos, porque por eso está tabulado, que sé yo, está ya en diagramas, que sé yo, porque estos métodos se hicieron antes que computadoras, tanto por eso, pero seguimos usando estos métodos. Por ejemplo, leyendo algo de teoría. Aclarando la teoría de Cousinet se aplica para soluciones en los suelos. Da la siguiente hipótesis. Se admite que un material es isotrópico, equivale a mencionar que para cada punto del material las propiedades físicas son las mismas en todas las direcciones. En los suelos tampoco puede decirse que rige esta hipótesis, ya que siendo los suelos de formaciones naturales se han consolidado y por lo tanto las propiedades de resistencia en dirección horizontal son diferentes a la de resistencia en la dirección vertical, no son iguales. Pero admitimos que son iguales, esa es la hipótesis. Se dice que un material es elástico cuando sigue la ley de Hooke, en la cual las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Si se considera un sólido elástico homogéneo e isótropo, que se extiende en todas direcciones con una carga aplicada sobre él, se puede determinar la distribución de presiones en su interior. Como ven, estamos idealizando para todos los suelos, estamos hablando que es isótropo, homogéneo, pero en realidad no existe. El suelo es heterogéneo porque no lo ha formado el hombre. Entonces, hay diversidad porque, por ejemplo, cómo se formó el suelo, por ejemplo, las partículas generalmente, ¿no es cierto?, nunca están en el sentido vertical. Si supongamos una partícula irregular, digamos que sea media alargada,
no va a estar, digamos, justamente para así de punta, digamos, ¿cierto? Siempre va a estar en la parte más plana, descansando en la parte más plana ¿por qué? Porque justamente la gravedad hace que el cuerpo descanse en la parte más plana. Pero se idealiza, ¿no es cierto?, para solucionar este tipo de problemas. Bueno, resulta que ahora tenemos otras ecuaciones también, justamente es la ecuación justamente el caso más sencillo de la distribución de presiones es el correspondiente a la carga concentrada y vertical en la superficie de un infinito, como se indica en la figura 137, como he visto anteriormente. Fíjense, aquí. La figura 137, aquí, ¿no? Bueno, también podemos calcular justamente el problema de matemáticos por Boussinesq en el año 1865, aplicado a la teoría de la electricidad y las fórmulas por él obtenidas, las cuales llevan su nombre. Inclusive tenemos esto, fíjense, 3p z al cuadrado sobre 2pi, o sea, partiendo para cada componente, ¿sí?, en el sentido horizontal, una distancia r cualquiera, la tangencial, y también en el sentido, ¿no es cierto?, de que esta es una distancia r, una profundidad z, también podemos calcular por esto si quieren. Entonces, en el caso de que los suelos, la expresión de Boussinesq que nos interesa es aquella que da la presión vertical sigma z sobre un plano horizontal a la profundidad z y a una distancia r. O sea, la primera de las ecuaciones expuestas se puede escribir como la ecuación 250, como esta, fíjense. La anterior que escribimos, podemos escribirla también así. Le va a dar un resultado. Sigma z es igual a 3p, 2pi, por favor, 2pi era al cuadrado, no lo ves aquí, era al cuadrado, por 1 sobre r más z al cuadrado a la 3 medios. Entonces, a esto calculamos todo este componente de aquí,